Tenemos que hablar de las últimas noticias del caso de Madeleine McCann en torno al Reino Unido y ese pedido de un juicio en contra de Christian Bruckner, que está siendo investigado nuevamente. Ahora dicen que está siendo investigado por una lucha contra un hombre británico, y seguimos sobre la sospecha de este hombre que fue el que hizo desaparecer forzosamente a Maddie en el año 2007. Este alemán que fue liberado de prisión hace unos meses atrás, después de pasar 7 años en las rejas, en este caso por otro caso totalmente diferente. Pero ahora tenemos una supuesta agresión por parte de un perro con el que estaba este hombre. Básicamente se está hablando de una agresión mutua, donde este señor sería tanto perpetrador como víctima en este caso. Y bueno, están intentando sugerir que este tipo de altercados podrían llegar a llevarlo a un juicio por el caso de Madeleine en Reino Unido. Los problemas con el Brexit que están comentando, sobre todo los medios de comunicación de UK, en medios escritos, bueno, el otro día también lo vimos en televisión, Good Morning Britain, entre otros, estaban comentando que por culpa de no estar en la Unión Europea, lo que sería el Reino Unido, pues no podían llegar a condenar a nada a este hombre, ¿no? Bueno, aquí tenemos un blog en donde hablaban de el criminólogo Heriberto Janosch, básicamente hablando de unas viviendas que tenía Christian Bruckner, que las había alquilado en 2006 en la zona que supuestamente estaban buscando hace unos meses atrás. Parece que era una información bastante relevante, básicamente porque esto llevó a meses de investigación en esta zona, pero no se encontró nada. Esto hay que decírselo porque aquí no se encontró nada. Básicamente lo que él decía es que estaban buscando una aguja en un pajar, ¿no? Que habían pasado muchos años y realmente era difícil poder encontrar algo aquí. Mientras tanto, bueno, la policía alemana, la portuguesa, estaba con unas búsquedas extensas hace justo un año y medio en una meseta que estaba aproximadamente a 1 kilómetro de la vivienda en la que Christian Bruckner vivió hasta el año 2006. Se hizo una investigación a fondo en esta zona. De hecho, aquí os voy a mostrar, estas son algunas de las fotografías, y la zona que debería investigarse en profundidad, que sería esta. A ver si os lo puedo colocar aquí para que se vea perfecto. Esto es lo que dice Janosch, este criminólogo, que básicamente el punto número A es el apartamento donde fue sustraída Madeleine antes de las 10 de la noche, seguramente, de ese día 3 de mayo de 2007. El punto número B es el lugar donde algunos miembros de la familia Smith vieron supuestamente a un hombre llevando en brazos a una criatura de unos 4 años que encajaba perfectamente con Madeleine, según las informaciones de aquel día. El punto número C era la zona donde la operación Grange de la Policía Metropolitana o Scotland Yard ya había realizado búsquedas en el año 2014. Y el punto número D era el interés de hace un año y medio. En este caso, pensamos, según este investigador, que la sustracción de Madeleine en el punto número A, con la visualización del secuestrador llevándola en la zona B, indicaría un desplazamiento hacia el cuadrante sudoeste. Entonces, muy probablemente esta sería una de las razones por la que Scotland Yard había realizado búsquedas en la zona C, siempre en el cuadrante suroeste, aunque también sin resultados. Y el punto número D, obviamente también no tuvo ningún tipo de resultado, como todos sabéis, pero sería esto de aquí, octubre de 2006 y junio de 2007. Esto es importante porque básicamente lo que él decía es que esta zona había varias casas en construcción en mayo de 2007, entonces aquí permitirían el acceso a un pequeño acantilado sobre el mar, y el 3 sería una zona de parking no oficial para autocaravanas. De hecho, también se llegó a pensar si podría haber sido un presunto homicidio y que el cuerpo fuera descartado al mar en alguno de estos puntos, ¿no? Vemos aquí esta comparación de estos mapas satelitales de octubre de 2006, unos
6 meses antes de la sustracción de Madeleine, con un mapa satelital de julio de 2007. Menos de 2 meses después de la desaparición, mostraba estas casas en construcción y se ve un cambio significativo. Entonces, lo que hacen estos investigadores es, pues, muchas preguntas, obviamente, pensando en qué empleados había en estas construcciones, si se investigó estas empresas, si realmente se hizo una búsqueda submarina en estos pequeños acantilados. Y realmente parece que no fue tanto así. Tenemos varios vídeos también para ver en el día de hoy, después de estas imágenes que se estaban investigando hace 1 año y medio atrás, que no pudieron encontrar nada que certificase tal cosa. Y vamos a adentrarnos también en partes del documental de Netflix y todo lo que está sucediendo con este caso en las últimas semanas. Is that in October 2007, about a month after the McCanns, both Kate and Jerry, about a month after they were made Guidos, the same lab that did DNA tests broke the news that a bloody shoe print was discovered in apartment 5A. What made this allegation even more curious was that the tread on these shoe prints appeared to match a similar tread found imprinted on the McCanns' hire car. According to the Standard, the existence of the 2 marks, which has never been revealed until today, is apparently at the heart of renewed suspicion, this is from the Portuguese authorities, that the couple were involved in their daughter's disappearance. Now, just think about the narrative that you see on Netflix, where you have this allegation or you have this statement that the Portuguese built up their case and then it just fell apart. Well, in October, it still hadn't fallen apart. And one does have to wonder why these marks would renew suspicion about the McCanns. Surely the shoes could belong to anyone. So what was it about these shoe impressions that piqued investigators' interest? Well, before we get to that, I just want to thank Siren Song 8. Bueno, aquí está hablando del tema de las huellas que hubo, esas huellas de unos zapatos. ¿De quién podrían ser? ¿Eran de un presunto sustraidor de Madeleine McCann, un Christian B, o en realidad podría ser de otra persona? Are you open to ideas? And with that in mind, let's get started with this analysis. The media attention and the fury raised around the dog alerts has stuck in the public imagination. As far as many people are concerned, they prove the McCanns' guilt in some way. But in the same way, you have some people who just out of hand totally dismiss the dog alerts, including Kate McCann, who says, you know, they only have a 20 to 40% accuracy, and how much could they possibly know after or pick up after 3 months? Whereas right now in real time, in the Kristen Smart case, you have cadaver dogs that are going to look for human remains 30 years later, not 3 months later. Now, according to an article in The Standard, new tests carried out at the Forensic Science Service laboratory in Birmingham show there's a moderate chance that the blood in the shoe print found in apartment 5A belonged to Madeleine. And this is from that article that came out in October 2007. But the results of those blood tests were inconclusive. Now, first of all, there are already 3 serious questions that arise when we deal with this question. Number 1, was the substance that left the tread marks really human blood? Couldn't it have been dirt? Number 2, when were these prints analyzed and did Keeler alert to this particular evidence? Number 3, if the substance was blood, could it have been Madeleine's blood and someone stepped into it? Now, I want you to think about those 3 questions, perhaps even write your answers to them and see how many of your answers are correct ultimately. Now, Bueno, obviamente veo que sobre todo esto hay un montón de teorías, ¿no? Y personas comentando, intentando saber cuál fue la realidad de este caso. Es un caso que genera mucha controversia, como todos sabéis. Pero es cierto que viendo algunos vídeos anteriores en torno a los padres de Madeleine, etc., las respuestas pasivo-agresivas que tenían los padres, la verdad que sugieren una presunta culpabilidad, porque al final vamos viendo como
no sé, por ejemplo, la entrevista que tuvo en Telecinco, ese tipo de cosas, la verdad que hace que a algunas personas le parezca cuanto menos extraño, ¿no? Entonces, eh, es cierto que siempre ha habido teorías sobre ese estilo y muchos creen que sí, que saben exactamente qué es lo que pasó. Its credit, the same article acknowledges that in October, rumours and innuendo, both implicating the McCanns and otherwise, were flying thick and fast. So it was difficult for people to interpret what reporters were reporting, what was true, what wasn't. And so this article, for example, was right to say that samples were sent to the FSS labs as early as August 8th. Remember, the McCanns were made Arguidos almost exactly 1 month later, on September 7th. And this was obviously following the findings of those forensic tests. But it was wrong to say blood was found in Madeline's room. The apartment, yes, her room, no. Now, back to this article in The Guardian, the samples which are understood to have been found in the apartment by a team of sniffer dogs operated by police from Leicestershire will be examined by scientists from the Forensic Science Service, the FSS, based in Birmingham. And the first task for scientists will be to try to get a DNA sample from the blood reported to have been found on a wall of the villa in Praia da Luz where the McCann family was staying. Now, if the scientists are successful, the profile will be checked against the DNA of the missing, should be 3-year-old, I guess 4-year-old at the time, against the national DNA database set up by the FSS. Now, that part is accurate. We can see how some of the... Bueno, tengo por aquí también una nota de Ricardo Paiva en 2007, realmente cuando fue todo el caso, cuando se estaba investigando, y es que este investigador de la Policía Judicial Portuguesa, el 3 de septiembre de 2007 hace un informe en la que dice... hay un comportamiento muy extraño de los McCann y su actitud es sumamente negativa ante el aumento de la actividad investigadora, especialmente durante el uso de los perros rastreadores ingleses. Es como que ahí no dijeron nada en torno a estas alertas, y de hecho el propio Gonzalo Amaral creo que tiene una cita muy parecida en los informes que dice: es totalmente ilógico que Kate y Jerry McCann reaccionaron de forma tan negativa y hostil ante el uso de los perros rastreadores ingleses Eddie y Killa. No mostraron ninguna curiosidad por saber cómo ni por qué los perros detectaron sangre humana y un cuerpo dentro de su propio apartamento. Bueno, fueron bastante claros, pero nunca quisieron saber. Es como que realmente... quisieron irse, pensaron que la policía portuguesa quería meterles una desaparición o culparlos de algo de lo cual ellos no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? The details in this case appear to have been lost or misconstrued in translation, such as this. Blood was reportedly found on a wall in the bedroom, while no blood was found on any wall in any bedroom. However, it is true that one of the dogs stopped at the spot and barked to indicate it had found something. Reports in the Portuguese press today suggest that police had suspected for some months that Madeleine may have died in the apartment on May 3rd. The Diario de Noticias quoted a source close to the inquiry as saying that police had completely discounted kidnap as a result. Now, the same article in The Guardian covered a sighting in Belgium where someone said they were 100% sure that they had seen Madeleine, and now it was about getting DNA tests done on a drinks bottle in that particular restaurant. So you can see just how wildly swinging the needle was from one particular perspective to another in October 2007. Look at this. The results of DNA tests on a drinks bottle used by a young girl resembling Madeleine who was seen in Belgium could be returned on Thursday. A customer at a restaurant in the Flemish town of Tongeren, not far from the Dutch border, said she was 100% sure that she had seen the missing youngster. A ver, es cierto que ha habido muchísimos avistamientos a lo largo de todos los años de Madeleine. Aquí vemos uno que salía en el periódico The Guardian, que decían como que estaba en Bélgica, ¿no? Creo.
y que básicamente se estaban viendo unas huellas de ADN si podrían llegar a pertenecer a Maddie y que la niña que habían avistado si podía llegar a ser ella, ¿no? What do you think happened to that line of inquiry? Now, back to the article in the Standard, the inquiry into the 4-year-old's disappearance has been rife with conjecture and wild speculation over DNA material. And that conjecture was, did the FSS labs definitively corroborate the dog alerts? Was the DNA a 100% match or just 79%? Back to the article, until now, confusion has surrounded what samples had been found and how important they might be. And you might say, well, up until this point, everything you're saying isn't news to me. I know all of this. Now, what many don't realize is that as late as November 2007, a small team from the Polícia Judiciária was actually dispatched from Portugal to Birmingham to gain clarity on the findings of the FSS labs. That's right. 4 long months after the DNA testing started, remember, 1 month after it actually started, the McCanns were named Arguidos. Well, 3 months after that, there still didn't appear to be a clear verdict. Is this Madeleine, yes or no? And this led to the Portuguese cops heading to Birmingham in person to speak directly to the scientists there. Meanwhile, in the background to this meeting, Robert Murat, who had been named as a suspect even before the McCanns were named suspects, launched a scathing critique of the McCanns. Remember, at one point, Robert Murat had sort of volunteered his services as an interpreter for them. He was sort of helping them. He was assisting them. Well, now his feelings are very different. Bueno, y hablando de huellas de ADN, ya que estamos, tengo por aquí también partes de este documental de Netflix, y es que Silvia Batista, acompañada por Jerry McCann, estuvo en una visita en el dormitorio donde supuestamente desaparece Maddie y, bueno, básicamente dijo que por Jerry que fue él quien cerró la ventana porque los niños aún estaban durmiendo allí en ese momento. Lo que sucede es que luego tenemos unas pruebas en donde cuando Jerry habla con Silvia Batista de que habían cerrado la ventana, que cuáles habían sido las huellas dactilares encontradas, pues básicamente la policía portuguesa, cuando hace esta inspección, literalmente las únicas huellas que encuentran eran las de Kate McCann, no las de Jerry. Entonces, ¿cómo es posible que el padre cerrara la ventana sin dejar ningún tipo de huella? Bueno, esto es algo que obviamente también va dentro de esas presuntas incoherencias en el relato de los propios padres. Os lo voy a colocar por aquí. Creo que es justamente el vídeo. Vale, aquí está el tema de las huellas. Janela, que sería ventana, y justamente el apartamento 5A. Estas pruebas que están en los propios informes. Nobody else's prints. The only fingerprints that were found on that window were those belonging to Kate McCann. Bueno, básicamente es lo que está diciendo. En esta parte, que las únicas marcas de los dedos, de las manos, no eran del padre, sino que eran de la madre. O sea que aquí tuvieron una incoherencia en las entrevistas que dan, ¿no?, en esos instantes. Bueno, hay muchísimas sobre esto. Them. Well, now his feelings are very different. The forensic team's arrival came as the lawyer for Robert Murat, the first suspect in the case, launched a withering attack on the McCanns. So here you have Robert Murat. What does he think about the McCanns? What does he think about their guilt or innocence? Francisco Pagarate, who's also acted for Murat since he was made an official suspect on May 14, branded the couple hypocrites and said they should be cursed for leaving their children alone. The McCanns deserve to be cursed for leaving their children unprotected. And so you're getting all of this noise coming from different areas. Some of it's subjective, some of it's just resentment. How much of it is evidence? Well, let's get back to that. Let's get back to those shoe prints covered by the Standard in October 2007. And this is where you've got an opportunity to ask yourself, how well do I know this case? And did I know about this? And what does this say about those dog alerts, if anything? Now, according to the Standard, part of the report from the FSS labs
shown to that newspaper reveals that officers who examined the McCann's apartment in Luge on the Algarve after Madeleine went missing on May 3rd discovered a partial footwear mark, and this is interesting, believed to be from a size 5 or 6 shoe just outside the bedroom. And this was actually Madeleine's bedroom. Now, what this suggests is this shoe print was found and perhaps photographed on the night of May 3rd or the morning of May 4th by the local police. It wasn't part of all of the evidence collection by the dogs in very late July and early August. This happened right at the beginning. And so you might say, well, when Eddie and Keeler searched the premises, didn't they find any of that? This is blood evidence. And then you might say, why not? Well, by then that was cleaned up. And it would be very interesting if those dogs had been allowed to search on May 4th. What do you think they would have found then? Now, if the shoe prints were photographed, I can't find them in the PJ files. It's pretty frustrating. Back to the article, it adds that the shoe print outside the door to Madeleine's bedroom appeared to have a blood imprint that was visible to the naked eye. In other words, you could see the shoe print without having to do something like spray lube. Bueno, aquí está el tema de esta marca, la marca del zapato, supuestamente, que se aprecia en los archivos de la policía portuguesa. ¿De quién era este zapato? O sea, ¿a quién podría llegar a pertenecer? Vamos a verlo. Bedroom appeared to have a blood imprint that was visible to the naked eye. In other words, you could see the shoe print without having to do something like spray luminol, right? Or Blue Star, which shows if blood was, it I think reacts to the iron in blood and it shows if there was blood in a particular area. Now, was it ever verified that the shoe print was in blood rather than dirt? And besides that, you know, it appeared to be blood. Well, apparently yes, it was verified that the shoe print was in blood. Blood in the footprint, it should be shoe print surely, at the apartment was tested for DNA. Results are rated on an 8-point scale. No scientific evidence, limited, moderate, moderately strong, strong, very strong, extremely strong, and conclusive. Scientists found that there was only moderate support, number 3 on the scale, to suggest it matched Madeleine's DNA. Now, bueno, obviamente hubo pruebas insuficientes en torno a muchas cosas que querían ver dentro del propio caso de Madeleine McCann. Y bueno, el propio Gonzalo Amaral, una de sus frases fue: la libertad de expresión es enemiga de las restricciones a las investigaciones criminales y de la manipulación de la opinión pública. Sobre todo él se refería a la parte de Reino Unido. O sea, él siempre lo dijo así, que Reino Unido estaba haciendo mucho para no investigar a los McCann ni a otras personas, pero basado en todos esos libros se hizo también un documental, de hecho, del propio libro, o sea, a raíz del libro de Amaral, un documental que jamás se emitió en el Reino Unido. Ni siquiera hubo ningún editor dispuesto a publicar aquello en Reino Unido, está claro, ¿no? Mira, tenemos por aquí esta parte también del libro, bueno, de ese documento, que puede ser un accidente doméstico, dice él. Bueno, y luego hicieron desaparecer el cuerpo, ¿no? Esta es la teoría que tiene, que la gente sí creía en Amaral, diciendo que había descubierto toda la verdad del caso, ¿no? Aparte es que no era un cualquiera, tenía ya más de 25 años, ¿no? De carrera policial este señor. Bueno, más evidentemente los otros, ¿no? Aunque sí se pueden haber equivocado la policía portuguesa, porque la policía también se equivoca en España, en Portugal o donde sea. Pero bueno, nosotros vamos viendo un poco todos los engranajes que ellos tenían para llegar a las conclusiones a las cuales llegaban. La verdad es que es un caso que, sobre todo en Portugal, llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo el mediatismo impactó tanto sobre esa zona. Creo que cualquier persona, aunque no hablen de casos criminales o sucesos todo el tiempo, el caso de Madeleine sí que lo conocen. O sea, es literalmente la representación de todos los casos, ¿no? En torno
a este suceso, ¿no? Es cierto que al principio del vídeo estábamos hablando de qué tan difícil sería encontrarlo, o sea, encontrar a Madeleine a día de hoy. En realidad se hicieron algunas entrevistas a personas que trabajaron en esas búsquedas y realmente decían que a día de hoy sería muy complicado poder encontrar algo que hiciera resolver este caso, ni siquiera para un lado ni para otro, ¿no? O sea, estamos en un punto en el cual sí, el caso de Madeleine McCann no está resuelto, pero parece bastante complicado que pueda llegar a resolverse.